Lentamente he descubierto, ya no soy igual. Sutilmente he cambiado, hoy lo entiendo más. En mi mente viendo los videos del ayer, repito tanto esa imagen cuando me entregué, lo recuerdo bien. Es tan duro cuando la pasión por Dios se va. La indiferencia se hace dueña y se vuelve normal. Te da lo mismo arrodillarte si o no orar. Y poco a poco te derrumbas, ni siquiera cuenta te das. Cuando el primer amor se va, no se puede esconder la realidad. El vacío se adueña del hablar. Cuando el primer amor se va, ya no vale fingir y tampoco actuar. Lo primero es el último lugar. Que domina la insensibilidad. Aunque al fondo entiendes que estás mal, Debes despertar. Lentamente he descubierto, ya no soy igual. En lo que hago me he vuelto un profesional. No dependo del Señor como antes ya. No he cumplido mis promesas desde hace tiempo atrás. Perdóname. es tan duro cuando ya no hay deseos de orar. Todo se hace por cumplir, pero no es real. Y ser cristiano se hace fácil, claro, la cruz no pesa ya. Pero Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando el primer amor se va, no se puede esconder la realidad. El vacío se adueña del hablar. Cuando el primer amor se va, ya no vale fingir y tampoco actuar. Lo primero está en último lugar. Cuando el primer amor se va, no se puede esconder la realidad. El vacío se adueña del hablar. Cuando el primer amor se va, ya no vale fingir y tampoco actuar. Lo primero está en último lugar. No se puede esconder la realidad. El vacío se adueña del hablar. Despierta. Ya no vale fingir y tampoco actuar. Lo primero está en último lugar. Cuando se va, No se puede esconder la realidad. El vacío se adueña del hablar, del hablar. ya no vale fingir y tampoco actuar. Lo primero es el último Que lugar. domina la insensibilidad. Aunque al fondo entiendes que estás mal y debes despertar. Buenas noches, hermanos. Qué gusto estar una vez más aquí con ustedes. Estamos hablando todavía del tema de la gracia y yo quiero darte un tema un poco largo, pero muy interesante. El tema es: no cambies la gracia, mejor deja que la gracia te cambie.
Y sí, hermanos, necesitamos que la gracia de Dios nos cambie a nosotros. Lamentablemente hay mucha gente que quiere cambiar la gracia. Y sabes, la Biblia nos habla acerca de esto. Y quiero llevarte hoy a la carta que escribió Judas para que nosotros podamos entender un poco de estas situaciones. Y había situaciones y hay situaciones en nuestro mundo actual, como en el tiempo que Judas escribió su carta, que había hombres, personas que querían hacer las cosas mal dentro de la iglesia, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo todo este estudio, esta enseñanza, y prepara tu corazón. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para tu vida y para mi vida también. Vamos a empezar con el primer punto, y es saludos y bendiciones. Y yo te quiero llevar a todo lo que es la epístola. Me gustaría mucho que la pudieras leer. Solamente es un capítulo, pero la vamos a estar nosotros llevando en cierta manera, de una manera como cronológica, para ir llegando exactamente a lo que queremos aprender. Muy bien, en Judas capítulo 1, versículos 1 y 2 dice la palabra: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Aquí encontramos la salutación de Judas a nuestros hermanos, a los llamados santificados en Dios, ¿no? Entonces, a todos los que hemos sido llamados, esta carta es para nosotros. A todos los que hemos sido santificados por Dios, esta es una carta que también va dirigida a nosotros. Y dice la palabra que debemos de ser guardados en Jesucristo, y que tres cosas importantes: la misericordia, la paz y el amor nos sean multiplicados. Pero bueno, Judas nos exhorta, nos da exhortaciones importantes en varias partes de la epístola, y quiero llevarte al versículo 3, donde él dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que combatan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra exhortación es que combatamos ardientemente la fe, o sea, que luchemos por nuestra fe, que defendamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Como en aquellos días, te digo, que lo escribió Judas, también estamos viviendo hoy tiempos difíciles. Entonces la primera exhortación que nos da es que luchemos, que peleemos ardientemente por la fe que nos ha sido dada. También en los versículos 20 y 21, recuerda que lo estamos viendo de una manera cronológica para que podamos entenderlo. Dice: pero nosotros, amados, tenemos que edificarnos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. En el versículo 21 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En estos dos versículos, 20 y 21, Judas nos habla y nos dice que debemos de estar edificados en nuestra santísima fe. ¿Sabes? Tenemos que edificar cada día nuestra fe en la santidad de Dios. Tenemos que orar en el Espíritu Santo. Es tan importante que nosotros oremos. Es tan importante que nosotros hagamos oraciones conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Y no solamente eso, nos dice que también nos tenemos que conservar en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor es Dios, y nosotros necesitamos entender la importancia de su gran amor y su gran misericordia. Y también nos dice que tenemos que esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces estas recomendaciones nos sigue diciendo en el verso 22 y 23, dice: algunos que dudan, convénzanlos. Sabes, hay gente que lamentablemente está en la iglesia, pero es gente que duda, no tiene fe, no crece espiritualmente. Bueno, tenemos que convencerlos de que ellos se animen, que también luchen por su fe. También en el versículo 23 dice: a otros salven arrebatándolos del fuego. Y dice: y de otros tengan misericordia con temor. Dice: aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Sabes, hay gente que tenemos que tener misericordia aún con las cosas malas que están haciendo. No sé, a veces nos hacen cosas
no están correctas o hacen cosas que no están correctas. Y yo sé que no vamos a solapar el pecado, no vamos a solapar la maldad o la impiedad, pero podemos tener misericordia, recordando que la Biblia dice, si de gracia recibimos, pues vamos a dar de gracia, en el nombre de Jesucristo. Muy bien, estas son las exhortaciones que Judas nos da, pero el siguiente punto es atención, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en el verso 4 en adelante dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿sí? Dice, los que desde antes habían sido destinados para la condenación. Quiere decir que había ya personas profetizadas, conforme a lo que nos dice la palabra, que en nuestros días habrá gente mala, gente impía. Pero dice que han entrado encubiertamente, o sea, se hacen pasar como cristianos, se hacen pasar como hijos de Dios. Pero cuidado, porque son hombres impíos, mujeres impías, personas malas. Y me llama mucho la atención en la siguiente frase que dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Quiere decir que ellos dicen que la gracia de Dios nos permite hacer lo que nos venga en gana, ¿sí? Y eso obviamente no es correcto. ¿Por qué? Porque si la gracia de Dios nos salva, nos transforma. Por eso el tema de hoy, no cambies la gracia, mejor deja que la gracia te cambie. No solamente ellos hacen esto con la gracia, sino que niegan a nuestro Dios y la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estos impíos empiezan a enseñar cosas que, como yo estoy en la gracia, yo puedo hacer de mi vida lo que me plazca. Al cabo que Dios en su gran misericordia me sigue perdonando. Pero esto va en desacuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Qué más hace estas personas? En el verso 8 dice que estos son soñadores. Tenemos que tener mucho cuidado, porque ellos son gente que hacen cosas malas por sus sueños, que están según teniendo autoridad por estos sueños, ¿no? Cuidado con los soñadores. Sí, es importante soñar en Dios. Es importante soñar porque, como hemos aprendido, los sueños que tenemos en Dios tienen la bendita costumbre de hacerse realidad. Pero tengamos mucho cuidado, ¿no? Tengamos mucho cuidado porque algunos andan tratando de interpretar sueños y solamente quieren o tratan de decirle a la gente lo que quiere escuchar. No, tengamos mucho cuidado. Dice que mancillan la carne, quiere decir que ellos hacen cosas malas sexualmente, rechazan la autoridad y blasfemian de las potestades superiores. Y esto es algo bien tremendo. Nos da un ejemplo Judas y nos dice en el verso 9, pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Sabía muy bien el arcángel que aunque Satanás es el enemigo, él tenía cierta autoridad y tiene ciertas cosas de autoridad, recordando que nuestro Dios es más poderoso siempre, ¿no? Pero dice el verso 10 que sin en cambio estos impíos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Fíjate qué tremendo. Ellos blasfeman, ellos hablan cosas malas de las autoridades espirituales y se creen muy espirituales. Pero dice la palabra en el verso 10 que se corrompen como animales irracionales. Estos son situaciones, hermano, tristes, porque la Biblia nos dice que nosotros estamos ahora viviendo en Cristo, que nosotros ahora estamos revestidos de Cristo y no tenemos que comportarnos de una manera contra naturaleza, ¿no? Entonces, mientras el arcángel Miguel solamente le dijo a Satanás: el Señor te reprenda, estos impíos son blasfemos y se corrompen y quieren corrompir también a otros, ¿no? En el verso 12, Judas nos dice
que estos son manchas en nuestros ágapes, son manchas en el amor que tenemos. Sí, son cosas que están arruinando nuestro amor. Dice que comían impúdicamente con nosotros, se apacientan a sí mismos. O sea, son gente que no aceptan la autoridad establecida por Dios. No aceptan lo que Dios es. O sea, se creen pastores y que se pueden pastorear ellos solos. Y qué tremendo, qué triste de estas situaciones. También dice que son como nubes sin aguas, llevadas por todos lados por los vientos. Fíjate, dice que son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No así la persona de fe que está bien arraigada en Dios. Dice la palabra en el libro de Salmos que seremos como árboles plantados junto a los ríos de Dios. Y que siempre daremos nuestro fruto, nuestra hoja siempre estará verde. Pero estos dice que son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esta gente está tratando de manchar el amor. Fíjate, si quieren cambiar la gracia de Dios, si quieren hacernos creer que a través de la gracia de Dios tenemos libertad para pecar, cuidado con este tipo de gentes. Judas nos advierte de esto. En el verso 13 dice que son como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Ondas que nos quieren hundir, que nos quieren destrozar, como una tormenta en el mar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. También nos dice que son estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ese es el fin que les va a llegar a esta gente, que quieren cambiar la gloria de Dios, que se apacientan así solos. Tengamos mucho cuidado. Vivamos dentro de los parámetros que Dios nos da dentro de su palabra. Tenemos que ser sabios en el nombre de Jesús. Pero también en el verso 16 dice que son murmuradores. Quiere decir que si son murmuradores, no son gente agradecida, son querellosos, se quejan de todo. Son gente que se la vive hablando mal de los demás. También nos dice que andan según sus propios deseos. Pero dice la palabra que no tenemos que satisfacer los deseos de la carne, porque nosotros tenemos que andar conforme al Espíritu de Dios. Y no solamente eso, dice que con sus bocas hablan cosas infladas. O sea, andan adulando a las personas para sacar provecho. O sea, hablan de, ay, que yo esto, yo lo otro, ay, es que tú eres tú. Y la verdad es que son hipócritas. Son hipócritas en su manera de comportarse con los demás. Son de esas personas que nada más cuando están con cierta persona, hablan maravillas, pero después pues, lamentablemente se van. Y qué triste, dice, recordando un poquito al principio, dice que se han infiltrado, ¿no? Se han metido encubiertamente este tipo de gentes. Y esto es algo bien tremendo. Es muy interesante que Judas es el único que nos dice que Enoc escribió un libro o profetizó. Y mira lo que dice los versículos siguientes. En el verso 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus decenas de millares. Y en el versículo siguiente, que es el 15, dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dios viene a hacer un juicio contra esas personas. Por eso, hermanos, si tú estás llevando ese estilo de vida, que estás cambiando la gloria, que estás diciendo, ay, no, a mí no me pasa nada, yo puedo estar haciendo lo que se me venga en gana, al cabo que tengo libertad en Dios. No. Tengamos cuidado, porque la palabra dice que Dios viene para hacer juicio, para castigar a todos los impíos, para los que han hablado, los que han hecho cosas impías. Cuidado, porque aun cuando hablamos, eso se nos va a tomar en cuenta. Hermano, yo te aconsejo que tengamos mucho cuidado. No cambies la gracia, mejor déjate cambiar por la gracia de Dios.
Pero sin en cambio, Judas nos sigue hablando y nos dice que recordemos. ¿Qué tenemos que recordar? Bueno, mira lo que dice la palabra. En los versículos 17 al 19 nos dice la Escritura: pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Verso 18. Los que les decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. En el verso 19 dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Quiere decir que no están siendo guiados por el Espíritu de Dios, están siendo guiados por sus malvados deseos. Y la Biblia nos dice: recuérdenlo, ya se nos había dicho de esta situación, de estos burladores que hacen cosas tremendas. Y no solamente nos dice que tenemos que recordar, sino que Judas nos da ejemplos. Y los ejemplos están bien duros. Mira lo que dice, por ejemplo, el versículo 5. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, escucha bien, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, Dios sacó a todos, pero después en el desierto, si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que muchos no creyeron, muchos dudaron y fueron muertos. Oye, qué tremendo. Algunos están diciendo: ay, no, yo también vivo en la libertad gloriosa de Dios, pero vivo de una manera impía. Tengamos cuidado, porque de eso de seguro el Señor nos va a tomar en cuenta. Y dice el versículo 5 que después destruyó a los que no creyeron. Como segundo ejemplo nos dice en el verso 6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Muchos ángeles, aún de los que estaban con Dios, se rebelaron y siguieron a Satanás en esa rebelión que hubo contra Dios. Y dice que ellos abandonaron su propia dignidad, no la guardaron. Qué tremendo, ¿no? Ellos están en prisiones eternas para el juicio del gran día. Fíjate, los ejemplos que nos da. Y no solamente eso, también nos dice en el verso 7 de dos ciudades y las ciudades vecinas. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos burladores, que aquellas gentes o aquellos otros que está poniendo ejemplo, dice: habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra naturaleza. Esto quiere decir que estaban haciendo cosas malas en el área sexual y en muchas cosas más. Dices: pues fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Nos da estos ejemplos Judas, y nos da otros ejemplos, pero estos tres ejemplos que nos está dando, de veras que tenemos que tener mucho cuidado. Pero fíjate los siguientes ejemplos que nos da en el verso 11. Nos da tres ejemplos nada más en este verso. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. O sea, ellos matan a sus hermanos en la fe. Matan a los hijos de Dios, a la descendencia de Dios. Aquellos que son verdaderos adoradores. Los matan no solamente a veces físicamente, sino en su fe. Tengamos mucho cuidado con este tipo de gente. Y tengamos mucho cuidado de no convertirnos también en este tipo de gentes. Segundo ejemplo, dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Quiere decir que ellos querían sacar una ganancia por los dones y los ministerios que Dios les había dado. Sí, Balaam quería sacar un dinero, sacar una ganancia por maldecir al pueblo de Israel. Tengan mucho cuidado. También dice en el tercer ejemplo que perecieron en la contradicción de Coré. ¿Sabes que Coré, juntamente con otros, se rebelaron contra Moisés? Diciendo que ellos también, Dios les hablaba, que también ellos eran un pueblo santo, pero ellos no querían la responsabilidad, solamente querían los beneficios. ¿Y sabes qué pasó? Este hombre, juntamente con otros más, tuvieron una muerte horrible, porque dice que la tierra se abrió y se los tragó al infierno. Ellos murieron en su rebelión.
Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Estos otros 3 ejemplos que nos da, ya son 6 ejemplos que nos está dando en esta carta, tal vez tan pequeña pero tan profunda. Judas nos dice que tengamos mucho cuidado. Cuidado de no ser como Caín, cuidado de no ser como Balaam y cuidado de no ser como Coré. Entonces, fíjate lo que nos está diciendo. Algunos están cambiando la gracia de Dios y no se dan cuenta de que están siendo como estos 6 ejemplos de rebeldía, de rebelión en sus vidas y en sus corazones. Dios no va a dar por inocente al que se rebela. Dios no va a dar por inocente al que quiera cambiar la gracia de Dios. Tengamos demasiado cuidado. Bueno, para terminar, hay una despedida y bendiciones que Judas da y dice en los versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarles sin caída y presentarles sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, y ahora y por todos los siglos. Amén. Sabes, tenemos la bendición de Dios, que Dios está con nosotros, que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de Dios sin mancha, presentarnos delante de Él mismo sin mancha y con gran alegría. Él es nuestro único y sabio Dios. Él es nuestro Salvador, el que merece toda la gloria y la majestad. Hermano, nosotros tenemos que entender que lamentablemente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde es tan fácil negar la fe, tiempos donde es tan fácil cambiar la gloria por cosas que no convienen. Pero sabes, lamentablemente muchos están sufriendo esas situaciones por su necio corazón. Si tú has dejado a Dios, si tú estás cambiando la gloria de Dios, estás mal. Regresa a Dios. Deja que la gloria, la gracia de Dios te transforme. Esa gracia que todos necesitamos. Esa gracia que Dios nos da, por la cual nosotros somos salvos. Yo te invito a que después de esta predicación, después de escuchar esta predicación, tú puedas leer toda la carta de Judas. Son 25 versículos. Los puedes leer, pero no solamente los leas, medítalos, chécalos una vez más y te vas a dar cuenta de que es una carta tan pequeña, pero tan poderosa que nos puede ayudar muchísimo. Hermano, para terminar, solamente quiero decirte quiero recordarte las exhortaciones que Judas nos da y nos dice: combate ardientemente por la fe. O sea, defiende tu fe en el nombre de Jesús. Edifícate en tu santísima fe. Ora en el Espíritu. Consérvate en el amor y espera la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y no solamente eso, convéncete y convence a los demás de las cosas espirituales. Vamos a tratar de ayudar a los demás. Y una vez más te digo, deja que la gracia de Dios te cambie. No trates de cambiar la gracia de Dios. Vamos a orar. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ayude en todo momento. Padre Santo, hemos escuchado tu palabra. Una epístola, una carta tremenda, tan pequeña pero tan poderosa. Ayúdanos, Señor, a ser personas correctas. Ayúdanos a entender que si nos desviamos, vamos a terminar como estas personas, de estos ejemplos que nos dijo Judas. Enséñanos a vivir conforme a tu propósito. Enséñanos a vivir conforme a la gracia que tú nos das y que podamos en todo momento ser bendecidos. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús y te pedimos que nos ayudes a través del Espíritu Santo a hacer las cosas correctas. Por Cristo Jesús. Amén. Hermano, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y recuerda, déjate cambiar por la gracia de Dios. Dios con ustedes, siempre.